Tengan todos ustedes, queridos hermanos, queridas hermanas, que se acercan a este en vivo de la palabra de Dios. Damos gracias a Dios por su amor, por su misericordia y pedimos al Señor que siga bendiciendo la vida de cada uno de ustedes. Compartimos desde mi parroquia San Silvestre, Barinas, Venezuela, donde con humildad y sencillez les hago una bonita invitación para que en tus oraciones personales, en tus oraciones comunitarias, me encomiendes a mí, ya que el día miércoles 17 de febrero estaré cumpliendo un año más de vida, para que el Señor siga bendiciendo mi vida, me siga dando la fortaleza, la valentía y la sabiduría para seguir adelante en el anuncio de la santa palabra de Dios. Qué bendición tan grande poder compartir con ustedes y pedirles con humildad que me tengan presente en sus oraciones. También oro por cada uno de ustedes. Y vamos a compartir hoy el capítulo 10 del libro primero de los Reyes. Este capítulo 10 es una manifestación también de cómo una persona va a venir de tan lejos a escuchar la sabiduría de un hombre de Dios llamado Salomón. Y Jesús también nos va a dar una referencia de ello, para abrirnos el entendimiento a nosotros y sobre todo para poder pedirle a Dios la sabiduría, para poder también ayudar a las personas, para poder también enamorarnos de la palabra de Dios y sobre todo para practicar la justicia, la misericordia, pero también la conversión en medio de cada una de nuestras vidas. La experiencia de Dios es maravillosa, la experiencia de Dios es grande y por eso le damos las gracias a Dios por todo lo que permite, por todo lo que hace en medio de la vida de cada uno de nosotros. Saludamos a Viviana Zúñiga. Buenas tardes, Padre José Gregorio. Dios le siga bendiciendo. Aurora Pérez, buenas tardes, Padre José presente. María Pérez, Padre, más tarde lo escucho. Angélica Ordóñez, saludos, Padre. Dios le siga bendiciendo hoy y siempre. Gracias por compartirnos la palabra de Dios. Irma Collazo, buenas tardes, Padre José. Erlinda Ceballos, hola, Padre José, buenas tardes. Emily Carrillo, buenas tardes, Padre José Gregorio, saludos desde Virginia, aquí con frío, nos ha caído nieve y hielo, qué bendición tan grande. Aquí en San Silvestre lo que hay es calor, frío no, calor tenemos nosotros, mientras usted tiene frío allá, ¿dónde está? Joaquín Sánchez, buenas tardes, Padre José Gregorio, ofrecemos la palabra de la Santa Biblia por todos los sacerdotes y por todos los enfermos. Estrella Pérez, hola, Padre, buenas tardes, Dios le bendiga. Roja Ágreda, buenas noches, Padrecito José Gregorio Medina, un abrazo grande a la distancia. Gracias por la invitación. Dios Todopoderoso les bendiga grandemente. Amilcar Ramos, gracias, Padre, aquí esperando la palabra de Dios, el pan de cada día que nos nutre, que Diosito me lo cuide y me lo bendiga. Amén. Estrella Pérez, Rafael García, saludos, Padre José Gregorio. Saludamos también al discípulo Conversión y Vida del Señor, Ministro Tony. Les invitamos también a suscribirse en el canal de El Discípulo Conversión y Vida para que todos los días hagas la oración de la coronilla, ese rezo de la coronilla de la Divina Misericordia por el fin de esta pandemia y por todos los enfermos, ya que nuestro hermano Tony, que nos tiene el canal del Discípulo Conversión y Vida, todos los días hace la coronilla de la Divina Misericordia por YouTube y también por Facebook. Araceli Marulanda, buenas noches, Padre, Dios le bendiga. El discípulo Conversión y Vida dice amén, Padre José Gregorio Medina, en espera de la enseñanza de hoy. Verónica Martínez, buenas tardes, Padre y hermanos en Cristo Jesús, esperando la enseñanza de la palabra. Paula Feli, buenas noches, Padre, gracias a Dios por permitirnos escuchar un día más la palabra de Dios explicada para usted, Dios le bendiga. Mario Ochoa, buenas tardes, hola, saludos, Padre José Gregorio Medina, Dios le bendiga. Irma Collazo, gracias, Padre, usted también. Arnulfo González, esperando sus enseñanzas, Padre, Dios le bendiga. Vanessa Pérez, buenas tardes, Padre José Gregorio, Dios me lo bendiga grandemente. Val Zúñiga, buenas noches, Padre, aquí esperando el capítulo 10 de Primera de Reyes, gracias por su enseñanza, saludos desde Nicaragua. Natalie Belli, buenas noches, Padre José Gregorio Medina, aquí esperando su enseñanza del día de hoy, que Dios y la Virgen le bendiga, amén. Laura Cruz, buenas noches, Padre José Gregorio, hermano en Cristo Jesús. Y Cira Romero, buenas noches, Padre José Gregorio, saludos desde Cincinnati, Ohio, Estados Unidos. Socorro Conry, buenas noches, Padre José Gregorio Medina, Dios le bendiga. Mami Margarita, familia en el cielo, hola, Padre, ore y denos la bendición a mi familia en California y me iré y pide por la salud de mi tía Consuelo, que está enferma de sus pulmones, está en México. Que Dios bendiga a tu familia y que Dios pase su mano sanadora sobre tu tía Consuelo. Estrella
Pérez. Padre, quiero que siga orando por la salud de Ana Laura Lima, que ya está mejorando de la enfermedad del COVID-19, y por Padre Abel, por su salud. Que Dios les bendiga, que Dios pase su mano sanadora sobre cada uno de ellos. Felicita Hernández, buenas tardes, Padre, un saludo desde el Estado de México. Sandra País, bendiciones, feliz cumpleaños por adelantado, gracias. Rafael García, Padre, lo estamos viendo. Zulay Nadal y Rafael García, Dios les bendiga. Esos son de nuestra parroquia de San Silvestre. Saludo, que Dios les bendiga, que Dios les acompañe. Eduvique Peña, buenas noches, Padre José Gregorio. Estrella Pérez, Padre, le pido que mande una bendición a la familia Pérez. Que Dios bendiga a tu familia. Noemí Rivera, buenas noches, Padre, Dios les bendiga. Bexaida Meléndez, gracias, Padre José Gregorio, en espera de la palabra de Dios. Erlinda Ceballos, saludos, Padre Dubique Peña. Saludamos a todos los que se hacen presentes, les invitamos a compartir el enlace y a darle un dedito para arriba al video para que pueda llegar a muchas personas más la santa palabra de Dios. Porque tenemos que compartir también las cosas buenas. Y es que la palabra de Dios es lo más maravilloso que también ha pasado, sigue pasando y seguirá pasando en medio de cada una de nuestras vidas. No podemos decir que la palabra de Dios ha pasado de moda, no. Está más viva y presente cada día en medio de nuestra vida. Por eso vamos a pedir la presencia del Santo y Divino Espíritu para que Él sea el que nos ilumine, nos guíe para poder leer, escudriñar, escuchar con atención, con un corazón abierto, la santa palabra de Dios. Decimos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y envía desde el cielo un rayo de tu luz, para que nos ilumine, nos dé sabiduría, nos dé entendimiento, para escudriñar tu santa palabra, y hacer la vida en medio de nuestra vida. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Es un gusto compartir con ustedes la santa palabra de Dios. Vamos a estar relacionando la palabra de Dios como lo hemos venido haciendo. Una experiencia de estar en el en vivo, que ustedes puedan estar al momento para poder compartir la palabra. Y habrán otros días donde va a aparecer en la mañana del día correspondiente, ya que pues también tengo mis ocupaciones en medio de mi parroquia, pero hago todo lo posible por compartir todos los días la santa palabra con ustedes, hacérsela llegar a cada uno de ustedes a través de las redes sociales, porque tenemos que enamorarnos de la palabra de Dios. Compartirla así en el en vivo es impresionante, porque podemos también de una manera grande abrir también el corazón para escuchar la palabra, como también lo podemos hacer en las horas de la mañana, porque es una experiencia maravillosa que no podemos dejar de lado, sino que tenemos que enamorarnos cada día más de la santa palabra de Dios. Vengo llegando de la celebración de la Eucaristía en una comunidad del campo. Nos alistamos para poder estar delante de ustedes para compartir la santa palabra de Dios, porque no es un trabajo, es un servicio que se hace con amor para poder llegar a cada uno de ustedes a través de la evangelización en las redes sociales, pero sobre todo a la luz de la santa palabra de Dios. Por eso les invito, vamos a prestar atención para escuchar con humildad, con sencillez, este capítulo que nos va a presentar el libro Primero de Reyes. Saludamos a Mario Rocas, que Dios le bendiga, gracias por tu granito de arena, que el Señor le siga bendiciendo siempre. Les invito, vamos a disponer la vida, vamos a disponer el cuerpo, vamos a disponer el alma, vamos a prestar oído a la palabra de Dios, porque vamos a escuchar el capítulo 10 de este libro Primero de los Reyes, para que dejemos que Dios sea el que hable en medio de la vida de cada uno de nosotros a través de su santa palabra. Libro Primero de los Reyes, capítulo 10. La reina de Sabá había oído la fama de Salomón y vino a probarle por medio de enigmas. Llegó a Jerusalén con gran número de camellos que traían aromas, gran cantidad de oro y piedras preciosas. Llegada que fue donde Salomón, le dijo todo cuanto tenía en su corazón. Salomón resolvió todas sus preguntas. No hubo ninguna proposición oscura que el rey no le pudiese resolver.
Cuando la reina de Sabá vio toda la sabiduría de Salomón y la casa que había edificado, los manjares de su mesa, las habitaciones de sus servidores, el porte de sus ministros y sus vestidos, sus coperos y los holocaustos que ofrecía en la casa de Yahvé, se quedó sin aliento y dijo al rey: verdad es cuanto oí decir en mi tierra de tus palabras y tu sabiduría. No daba yo crédito a lo que se decía hasta que he venido y lo he visto con mis propios ojos, y hallo que no dijeron ni la mitad. Tu sabiduría y tu prosperidad superan todo lo que oí decir. Dichosas tus mujeres, dichosos estos tus servidores, que están siempre en tu presencia y escuchan tu sabiduría. Bendito Yahvé tu Dios, que se ha complacido en ti y te ha colocado en el trono de Israel para siempre, a causa del amor de Yahvé a Israel, y te ha puesto como rey para administrar derecho y justicia. Dio al rey 120 talentos de oro, gran cantidad de aromas y piedras preciosas. Nunca llegaron aromas en tanta abundancia como los que la reina de Sabá dio al rey Salomón. La flota de Hiram, la que transportó el oro de Ofir, trajo también madera de Almuguim en gran cantidad y piedras preciosas. Con la madera de Almuguim hizo el rey baluastradas para la casa de Yahvé y para la casa del rey, cítaras y salterios para los cantores. No vino más madera de Almuguim y no se ha vuelto a ver hasta el día de hoy. El rey Salomón dio a la reina de Sabá todo cuanto ella quiso pedirle, aparte lo que Salomón le dio con magnificencia de un rey como Salomón. Ella se volvió y regresó a su país con sus servidores. El peso del oro que llegaba a Salomón cada año era de 666 talentos de oro, sin contar las contribuciones de los mercaderes, las ganancias de los comerciantes y todos los reyes árabes y de los inspectores del país. El rey Salomón hizo 200 grandes escudos de oro batido, aplicando 600 siclos de oro batido en cada escudo, y 300 escudos pequeños de oro batido, aplicando 3 minas de oro en cada escudo. El rey los colocó en la casa, bosque del Líbano. Hizo el rey un gran trono de marfil y lo revistió de oro finísimo. El trono tenía 6 gradas y un respaldo redondo en su parte posterior, con brazos a uno y a otro lado del asiento. 2 leones de pie junto a los brazos, más 12 leones de pie sobre las 6 gradas, a uno y otro lado. No se hizo cosa semejante en ningún reino. Todas las copas de beber del rey Salomón eran de oro, y toda la vajilla de la casa, bosque del Líbano, era de oro fino. La plata no se estimaba en nada en tiempo del rey Salomón, porque el rey tenía una flota de Tarsis en el mar con la flota de Hiram, y cada 3 años
Venía la flota de Tarsis, trayendo oro, plata, marfil, monos y pavos reales. El rey Salomón sobrepujó a todos los reyes de la tierra en riquezas y sabiduría. Todo el mundo quería ver el rostro de Salomón para oír la sabiduría que Dios había puesto en su corazón. Y cada uno de ellos traía su presente, objetos de plata, objetos de oro, vestidos, armas y aromas, caballos y mulos, año tras año. Salomón reunió carros y caballos, tuvo 1,400 carros y 12,000 caballos, que llevó a las ciudades de los carros y junto al rey en Jerusalén. Hizo el rey que la plata fuera tan abundante en Jerusalén como las piedras, y los cedros como los sicomoros de la tierra baja. Los caballos de Salomón procedían de Musur y de Cilicia. Los mercaderes del rey los compraban en Cilicia por su precio en dinero. Un carro que subía de Egipto valía 600 siclos de plata y un caballo 150. Los traían también como intermediarios para todos los reyes de los hititas y todos los reyes de Aram. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Hemos escuchado este capítulo número 10 del libro primero de los Reyes. Nos presenta claramente 29 versículos divididos en dos partes, si lo podemos ver así. La primera parte es la presencia de una mujer que viene de muy lejos a escuchar la sabiduría de Salomón. Y la segunda parte es todas las riquezas que Salomón venía acumulando año tras año y cómo era el hombre más rico sobre la faz de la tierra. Y es que todo eso va a venir de acuerdo también a la humildad y a la sencillez con que la persona, con que el ser humano se acerque a Dios. Lo que pasa es que el ser humano busca más el dinero que buscar la sabiduría. Se esmera más por dinero que por adquirir sabiduría. Y cuando eso pasa, vienen los errores, las equivocaciones y las dificultades en medio de la vida. Pero cuando se busca la sabiduría en primer lugar, como lo hizo Salomón, Dios va a bendecir la vida de esa persona grandemente, como bendijo la vida de Salomón. Pero son cositas que vamos a ir viendo en medio de la explicación de este capítulo número 10 que nos está presentando la palabra de Dios en el libro Primera de Reyes. Y es impresionante. Por eso les invito, presta oído a la palabra de Dios y vamos a empezar a ver este capítulo 10 desde el versículo 1 para que vayamos entrando en esta sintonía de que nosotros tenemos que acercarnos, tenemos que buscar y sobre todo tenemos que oír lo que Dios nos quiere transmitir a cada uno de nosotros. Dice así el versículo número 1 de este capítulo 10 del libro primero de los Reyes. La reina de Sabá había oído la fama de Salomón. ¿Qué pasó? Que la reina de sabiduría que tenía el rey Salomón, ella solamente lo había escuchado. Más adelante, ella misma va a decir, todo lo que me dijeron quedó pequeño para comprobar más de lleno cómo es la sabiduría del rey Salomón. Y es que es así. Nosotros tenemos que aprender a discernir, tenemos que aprender a escuchar y sobre todo a acercarnos a esas personas que dan la sabiduría de parte de Dios.
No acercarnos a embaucadores, a falsos profetas, falsos predicadores, falsas personas que te enamoran con palabras humanas, pero de la palabra de Dios hablan muy poquísimo de la palabra de Dios. Hay que estar atentos y sobre todo hay que prestar atención a la palabra de Dios. Es que ese versículo 1 dice: la reina de Sabá había oído la fama de Salomón. Y Jesús en el Nuevo Testamento va a hacer referencia a este pasaje número 10 del libro primero de los Reyes, en este capítulo 10. Porque él va a decir: si una mujer vino a escuchar la sabiduría de Salomón, aquí hay uno que es más grande que Salomón, porque hay que aprender a escuchar la voz del maestro. Pero para eso le voy a invitar a buscar en la palabra de Dios y que escribas en los comentarios el Evangelio de San Mateo, capítulo 12, versículo 42, para que escuchemos de boca del mismo maestro cómo él va a hacer referencia a este capítulo número 10 del libro primero de los Reyes, para que nosotros aprendamos a oír, aprendamos a escuchar la palabra de Dios a través de lo que nos presenta el mismo Señor. Y es que tenemos que tener un corazón dispuesto para poder escuchar la misma palabra de Dios. Y vamos a buscar la cita del Evangelio de San Mateo, capítulo 12, versículo 42. Eduvique Peña, San Mateo 12:42, Julio César Calpa, Mateo 12:42, Socorro Conri, Mateo 12:42, Joaquín Sánchez, San Mateo 12:42, Laura Cruz, San Mateo capítulo 12, versículo 42, Vanessa Pérez, San Mateo 12:42, Aurora Pérez, Mateo 12:42, Isidra Romero, Mateo 12:42, Verónica Martínez, San Mateo 12:42, el discípulo Conversión y Vida, Evangelio de San Mateo 12:42, Nena Valentín, Emily Carrillo, San Mateo 12:42, Luz Helena, San Mateo 12:42, Ros Ágreda, Mateo 12:42, Paola Félix, Mateo 12:42, Lucy Jaime, San Mateo 12:42, María Corona, San Mateo 12:42 y Arlinda Ceballos Serafín, San Mateo 12:42. Felicitas Hernández, Evangelio de San Mateo 12:42, Diana Castro, San Mateo 12:42, Nena Valentín, buenas noches, que Dios les bendiga, y Marlene Sánchez, San Mateo 12:42. Vamos a escuchar lo que nos dice el Evangelio de San Mateo, capítulo 12, versículo 42, y dice así: la reina del mediodía se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los confines de la tierra a oír la sabiduría de Salomón, y aquí hay algo más que Salomón. El Señor Jesús hace esta referencia, como nos lo presenta el Evangelio de San Mateo, para presentarnos, para mostrarnos, para abrirnos el entendimiento de que nosotros, el ser humano, el hijo y la hija de Dios, el cristiano y la cristiana que son católicos, debemos aprender a escuchar la voz del Maestro. Debemos aprender a escuchar la voz de Jesús, porque Él lo va a decir. Porque ella vino de los confines de la tierra a oír la sabiduría de Salomón, en referencia al capítulo 10 del libro primero de los Reyes, que hoy estamos escudriñando. Y aquí hay algo más que Salomón. En otras traducciones va a decir: aquí hay alguien más grande que Salomón, y es la misma persona de Jesús de Nazaret. Porque no podemos nosotros obviar la grandeza de Dios. Tenemos que aprender a oír la voz de Dios. Y la pregunta es: ¿cuáles son las voces que tú estás escuchando? ¿Será que tú también
te dispones para ir a escuchar la voz de Dios en la santa palabra, en la santa Biblia hablada? ¿Te dispones para escuchar el mensaje de Dios? Esta mujer vino de los confines de la tierra a escuchar la sabiduría de Salomón. ¿Y tú, de dónde vienes a escuchar la sabiduría del Hijo del Hombre, que es el Jesús de Nazaret? ¿Será que tú, cuando te dicen, te invito a la misa, será que tú sales y vas al encuentro con el Señor a escuchar la sabiduría que Dios va a manifestar a través de su palabra? Esta mujer dejó todo y se fue a escuchar al rey Salomón. Y tú dejas todo para ir a escuchar la palabra de Dios. Dejas todo lo que estás haciendo para centrarte a escuchar este capítulo que estamos reflexionando en este día, porque tenemos que aprender de esta mujer que vino desde muy lejos a escuchar la sabiduría de Salomón. Tenemos que aprender que nosotros tenemos que tener tiempo para oír a Dios, para oír su palabra, para oír al Señor que nos habla a cada uno de nosotros. Y es que este versículo 1 va a decir que ella vino desde muy lejos, esta reina de Saba, vino a escuchar la sabiduría de Salomón porque le habían dicho, había oído la gran fama de Salomón. Y como ella había oído la fama de Salomón, les invito a buscar la carta a los Romanos, capítulo 10, versículo 17. La carta a los Romanos, capítulo 10, versículo 17. La carta del apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 10, versículo 17. Para que escuchemos de boca del mismo apóstol cómo también nosotros debemos esmerarnos para oír, para escuchar y sobre todo para manifestar lo que es a través de la escucha la fe que hemos adquirido y que debemos también anunciar a la otra persona. Esta mujer había oído. Y también el apóstol nos va a hacer referencia de que tenemos que aprender a oír para que se pueda acrecentar cada día más nuestra fe. La carta del apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 10, versículo 17. Eduvique Peña, Romanos 10, 17. Laura Cruz, carta a los Romanos 10, 17. Paula Félix, carta a los Romanos 10, 17. Vanessa Pérez, Romanos 10, 17. Balchúniga, carta a los Romanos 10, 17. Joaquín Sánchez, carta a los Romanos 10, 17. Julio César Calpa, Romanos 10, 17. El discípulo Conversión y Vida, Romanos 10, 17. Nena Valentín, Romanos 10, 17. Diana Castro, Romanos 10, 17. Luz Helena, Romanos 10, 17. Nena Valentín, Romanos 10, 17. Socorro Conry, carta a los Romanos 10, 17. Felicita Hernández, Romanos 10, 17. Rosalba Loredo, primera carta a los Romanos 10, 17. Emily Carrillo, Romanos 10, 17. Erlinda Ceballos Serafín, Romanos 10, 17. Verónica Martínez, carta a los Romanos 10, 17. Estrella Pérez, Romanos 10, 17. Emily Belli, Romanos 10, 17. Lucy Jaime, Romanos 10, 17. Ros Ágreda, Romanos 10, 17. Y María Corona, Romanos 10, 17. Vamos a escuchar lo que nos dice la carta a los Romanos en el capítulo 10, versículo 17. Y dice así la palabra de Dios. Por tanto, la fe viene de la predicación y la predicación por la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque esta mujer había oído la fama de Salomón. Es decir, que Salomón, en medio de toda la sabiduría que Dios le daba, este hombre anunciaba de parte de Dios. Es decir, predicaba. Es decir, llevaba el mensaje
que eso fue transmitido a esta mujer que oyó, le llegó a sus oídos la fama de Salomón, y ella dejó todo para venir al encuentro del rey Salomón. Y es que esa es la maravillosa experiencia, porque te invita a ti también a ser un propagador de la sabiduría de Dios. Te invita a ti, hombre, a ti, mujer, a ti, niño, a ti, joven, a ser un propagador de la palabra de Dios, para que otros oigan también la palabra y puedan asumir su compromiso como verdaderos cristianos en medio de nuestra Iglesia Católica, para anunciar con valentía la palabra de Dios. Es que no solamente debemos quedarnos, como hacen muchos, con solo oír, sino que hay que llevar a la experiencia. Lo que hemos oído hay que transmitirlo también. Pero las cosas buenas, las cosas malas no hay que transmitirlas. Las cosas malas hay que quebrarlas, aniquilarlas, destruirlas, sacarlas. Pero las cosas buenas que tú has oído de la palabra de Dios, tienes que transmitirlas también a los demás. Y es que en la referencia de esta lectura del capítulo número 10 de este libro, Primero de los Reyes, vamos a escuchar con atención lo que nos presenta el versículo 2, porque aquí viene la otra parte, y es, cuando uno oye la palabra de Dios, empieza a exponer todo ante la presencia del Señor. Y eso es para ti. Escucha con atención lo que te dice la palabra de Dios en este versículo 2 del capítulo 10 del libro Primero de los Reyes. Dice así: llegó a Jerusalén con gran número de camellos que traían aromas, gran cantidad de oro y piedras preciosas, llegada que fue donde Salomón le dijo todo cuanto tenía en su corazón. Cuando esta mujer llegó, porque ella oyó primero, le llegó a sus oídos la fama de Salomón. Todo lo que Salomón decía y hacía, ella lo ha entendido muy bien porque lo escuchó. Le llegaron a sus oídos. Ella dejó todo y vino al encuentro de Salomón. La palabra de Dios dice, llegada que fue donde Salomón. Vino directo a donde estaba el rey Salomón. Y al llegar a donde el rey Salomón, va a decir algo, la palabra de Dios. Le dijo todo cuanto tenía en su corazón. ¿Qué fue lo que dijo? Todo lo que tenía en su corazón. Porque es así como cada uno de nosotros, es así como tú tienes que realizar cuando tú te acercas a la presencia de Dios. Cuando tú te dispones a venir al encuentro con el Señor y llegas a la presencia de Dios, tienes que exponerle todo lo que hay en tu corazón. ¿A quién? A Dios, que es el dueño de la sabiduría. Esta mujer vino y le presentó todo lo que tenía en su corazón al rey Salomón. Y tú, cuando vas al encuentro con el Señor, tú, cuando vas a la presencia de Dios, ¿le presentas todo lo que hay en tu corazón o no lo haces? ¿Qué es lo que haces tú cuando llegas ante la presencia de Dios? ¿Qué es lo que haces tú? ¿Qué es lo primero que tú haces cuando llegas ante la presencia del Rey de Reyes? ¿Qué es lo que tú haces? Esta mujer, llegada donde Salomón, le expuso. Es decir, apenas llegó, soltó todo. Y tú, cuando llegas a la presencia de Dios, ¿qué le dices? ¿Qué expones ante la presencia de Dios? Porque al ser humano se le hace más fácil exponer todo lo que hay en su corazón a otro ser humano, sin darse cuenta si ese ser humano lo va a traicionar, lo va a engañar, va a hablar de lo que él le ha comentado. Y es así
cuando uno se da cuenta de que cuando llega a la presencia de Dios, a Él es el que uno le tiene que exponer toda su vida. Es a quien hay que exponerle todo lo que hay en lo profundo del corazón. Y tú, cuando llegas a la presencia de Dios, también le expones todo lo que hay en tu corazón. Reflexiona, medita, piensa. ¿Qué haces tú cuando llegas a la presencia de Dios? ¿Será que haces lo que hizo esta mujer, que vino de muy lejos, llegó donde Salomón y le expuso todo lo que había en su corazón? ¿Qué haces tú? ¿Será que tú, del lugar donde vas al encuentro con el Señor, y cuando llegas, le pones todo lo que hay en tu corazón, o llegas a perder el tiempo? Y llegas a hacerle perder el tiempo a los demás, porque llegas a hablar con el vecino, llegas a hablar con la persona con la cual te sientas a un lado. ¿Qué es lo que tú haces? ¿Será que les pones todo lo que hay en tu corazón a Dios? Eso es importante reflexionarlo. Eso es importante darnos cuenta de cómo es que estamos caminando delante de la presencia de Dios. Porque eso mismo tú lo tienes que enseñar a tus hijos. Para eso Dios te los ha prestado. Para eso Dios te ha bendecido, que tú puedas ser mamá, que tú puedas ser papá, que tú puedas educar a tus hijos. Pero para ello, primero tú tienes que aprender a oír la palabra de Dios. Después tienes que llegar y exponerle todo a la presencia de Dios, para que de ahí, en esa experiencia, puedas tú comunicársela también a tu familia, también a tus hijos, para que ellos crean por tu experiencia de vida, para que ellos asimilen con humildad y sencillez que se puede seguir a Dios con todo el corazón sin descuidar las otras cosas, porque Dios es primero en medio de nuestra vida. Y es así como podemos manifestarlo. Es así como podemos darlo también a los demás. Así que no tengas miedo tú de llegar a la presencia de Dios y de exponerle tu vida. No le tengas miedo a Dios. Tienes que tener la valentía, la humildad, la sencillez de llegar a la presencia de Dios, de postrarte ante Dios y de exponerle todo lo que hay en lo profundo de tu corazón. Porque eso es lo que nos presenta la palabra de Dios. Y es que esta mujer, en el versículo 6 de este capítulo 10 del libro primero de los Reyes, va a decir lo siguiente: verdad es cuanto oí decir en mi tierra de tus palabras y tu sabiduría. Ella vino y ya comprobó, ya experimentó, ya está entendiendo cómo los planes de Dios son grandes, porque ella vino a escuchar y se dio cuenta de todo lo que le decían. Verdad es cuanto oí decir en mi tierra de tus palabras y tu sabiduría. No daba yo crédito a lo que se decía hasta que he venido y lo he visto con mis propios ojos, y hallo que no dijeron ni la mitad. No dijeron ni la mitad de lo que ella ha comprobado y experimentado. Pero, ¿por medio de qué? Del oído. ¿Por medio de qué? De exponer todo lo que hay en su corazón y de abrirse a esta sabiduría que proviene nada más y nada menos que de Yahvé, que es nuestro Dios y nuestro Señor. Porque es así como tenemos que aprender. Primero, hay que abrir el oído. Después de abrir el oído, hay que abrir el corazón. Al abrir el corazón, dejamos que Dios entre en nuestra vida y podamos empezar a experimentar toda la gracia, toda la bondad y toda la misericordia que proviene de nuestro Dios. El versículo 8 de este capítulo 10 del libro primero de los Reyes dice así: dichosa tus mujeres, dichosos estos tus servidores,
que están siempre en tu presencia y escuchan tu sabiduría. Esta mujer, al empezar a comprobar todo lo que se decía del rey Salomón, ella va a decir algo impresionante que nos tiene que llevar también a nosotros a la reflexión. ¿Por qué nos tiene que llevar a la reflexión las palabras que dijo esta mujer, esta reina? ¿Por qué? Porque tienen un fondo impresionante. Emanan una integridad con responsabilidad y con valentía inmensa para que podamos nosotros tomar este ejemplo. Escucha lo que esta mujer le dijo al rey Salomón. Dichosos estos tus servidores, que están siempre en tu presencia y escuchan tu sabiduría. Porque aquí se corre un riesgo grande. ¿Cuál es el riesgo que se corre? Primero, que los que van siempre a la escucha de la palabra de Dios, ya después no le tomen importancia a la palabra de Dios. Porque dirán, yo ya me la sé toda. Porque ese es uno de los riesgos que se corre al leer y al escuchar la palabra de Dios. Porque la persona dirá, yo ya la leí, yo ya la escuché, ¿para qué voy a seguir yo escuchando la palabra de Dios? ¿Para qué la sigo yo leyendo? Porque ese es el riesgo que se corre cuando no se lee y cuando no se escucha a la luz del Espíritu Santo. Porque lo va a tomar como una rutina. Y la palabra de Dios no es rutina. Porque esta mujer va a decir, dichosos tus servidores, que están delante de tu presencia, escuchando todos los días tu sabiduría. Porque eso es lo que tenemos que aprender. Tenemos nosotros que sentirnos dichosos de escuchar todos los días un capítulo de la palabra de Dios. Pero ese sentirnos dichosos de escuchar todos los días un capítulo de la palabra de Dios es para que nosotros crezcamos, para que nosotros nos animemos a predicar la palabra de Dios. Nos animemos a anunciar la palabra de Dios. A mí me da alegría de ver que hay ya varios niños que están predicando la palabra de Dios, pero predicándola para niños, para jóvenes, a la luz de la palabra de Dios, en medio de nuestra iglesia católica. Y eso es una alegría, porque uno dice, aquí están los niños que también se están llenando de la sabiduría de Dios. Jóvenes que se animan también a anunciar la palabra de Dios, porque eso es lo que hay que hacer. Ya personas adultas, personas mayores, que también se animan a anunciar la palabra de Dios, pero a la luz del Espíritu Santo. Porque esta mujer va a decir, dichosos estos tus servidores, porque cada uno de nosotros es un servidor de Dios, cada uno de nosotros es un trabajador de Dios, porque hemos recibido el sacramento del bautismo. Y claramente ella dice, están siempre en tu presencia y escuchan tu sabiduría, porque hay que abrir el corazón. Porque hay personas que van a misa, oran, están en todas las cosas de Dios, pero no quieren cambiar. Están delante de la presencia de Dios, pero no han aprendido a oír ni a abrir el corazón para poder cambiar. Pero ¿cuántas personas están delante de la presencia de Dios que sí han abierto sus oídos, han abierto su corazón y han cambiado? Tienen una experiencia de vida y la comunican también a los demás. Porque es que estas palabras son impresionantes. Dichosos los servidores. Es decir, que esos hombres y esas mujeres, al estar en la presencia del rey Salomón, eran dichosos. ¿Por qué? Porque ellos estaban escuchando la sabiduría fresquecita que provenía de Dios. Y esta mujer vino de tan lejos a escuchar la sabiduría de Dios. Y es que eso pasa. ¿Por qué pasa? Porque en medio de una parroquia, de una comunidad, está el templo parroquial. Es decir, está la iglesia católica. Y en su gran mayoría,
los que van a la misa los domingos son las personas que más viven lejos que los que viven cerca. Porque pareciera que los que están cerca no han aprendido a oír la palabra de Dios. Pero los que vienen de lejos, sí vienen a llenarse de la palabra de Dios. No digo todos, pero sí en su gran mayoría. Los que viven cerca de la iglesia son los que casi no oyen la palabra de Dios. Pero los que viven lejos hacen como esta mujer. Han oído y vienen a exponerle toda su vida al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Y es claramente una referencia bonita de que hay que sentirnos dichosos porque escuchamos la palabra de Dios y se nos invita también a manifestarla a nuestros hermanos. Por eso, les voy a invitar a buscar el libro de los Proverbios, capítulo 13, versículo 20. Y lo puedes también escribir en los comentarios, buscarlo en la Sagrada Escritura. Libro de los Proverbios, capítulo 13, versículo 20. Saludamos también a Rosalba Loredo. Gracias por tu granito de arena. Que Dios te bendiga, que Dios te acompañe. Vamos a buscar el libro de los Proverbios, capítulo 13, versículo 20. Para poder tener una bonita enseñanza de lo que es estar delante de las personas que tienen la sabiduría que proviene de Dios. Porque hay que aprender nosotros en medio de nuestra vida, aprender a relacionarnos con personas que verdaderamente nos lleven por el camino del bien. Lo ha escrito Eduvique Peña, Proverbios 13:20, Laura Cruz, Proverbios 13:20, Ros Ágreda, Proverbios 13:20, Paula Feli, Proverbios 13:20, El Discípulo, Conversión y Vida, Proverbios 13:20, Aurora Pérez, Proverbios 13:20, Vanessa Pérez, Proverbios 13:20, Natalie Belli, Proverbios 13:20, Estrella Pérez, Proverbios 13:20, Armando Rosa, Proverbios 13:20, Val Zúñiga, Proverbios 13:20, Diana Castro, Proverbios 13:20, Laura Cruz, Proverbios 13:20, Socorro Conri, Proverbios 13:20, Julio César Calpa, Proverbios 13:20, Joaquín Sánchez, Proverbios 13:20, Emily Carrillo, Proverbios 13:20, Emily Belli, Proverbios 13:20, Erlinda Ceballos, Proverbios 13:20, Lucy Jaime, Proverbios 13:20, María Corona, Proverbios 13:20, Josefina Zapón, Proverbios 13:20, Lucy Jaime, Josefina Zapón, Fortino Méndez, Nena Valentín, María González, nos escriben Proverbios 13:20, Nancy Zúñiga, Nena Valentín, Proverbios 13:20. Vamos a escuchar lo que nos dice el libro de los Proverbios, capítulo 13, versículo 20, acerca de ver con qué personas andamos y con qué personas nos relacionamos. Y eso nos lo va a expresar el libro de los Proverbios, capítulo 13, versículo 20. El que anda con los sabios será sabio. Quien frecuenta a los necios se hará malo. Escucha de nuevo. El que anda con los sabios será sabio. Quien frecuenta a los necios se hará malo. ¿Por qué? Porque esta mujer le dice: dichosos tus siervos que están delante de tu presencia, escuchando todos los días tu sabiduría, porque ellos se estaban llenando de la sabiduría de Dios que provenía del rey Salomón, porque Dios se la había otorgado. ¿Por qué tomamos el libro de los Proverbios capítulo 13 versículo 20? Para decir a cada uno de que tenemos que relacionarnos con personas que emanen sabiduría que proviene de Dios, para que puedas adquirir sabiduría, para que puedas llenarte de la sabiduría que proviene de Dios y seas una persona dichosa de también llegar a estar cerca de esas personas que dan la sabiduría de Dios. Te lo vuelvo a leer. Presta oído a la palabra de Dios. El que anda con los sabios será sabio. ¿Por qué? Porque adquiere sabiduría
Y esa sabiduría la asume, la absorbe y la va a comunicar también a los demás. El que anda con los sabios será sabio, pero el que frecuenta a los necios se hará malo. ¿Cuáles son los necios? Los que no tienen la sabiduría de Dios. Los que andan levantando calumnias, difamaciones, son prepotentes, son orgullosos, son vanagloriosos, son personas que se la creen saber toda, pero al final no saben nada. Entonces, ¿qué va a hacer esa persona? Va a absorber eso de la otra persona y se va a volver malo, porque si aprende a hacer difamaciones, va a difamar a otra persona. Si aprende a ofender a todos, va a ofender a otras personas. Eso es lo que nos presenta la palabra de Dios. Por eso, ¿tú con quién andas? ¿Tú con quién vas llevando tu vida? ¿Con quién te juntas? ¿Con personas que dan la sabiduría de Dios o con personas que llevan tu vida al borde del colapso y te han convertido y te van a convertir y te van a llevar a ser una persona malvada? Es decir, ¿con quién te juntas? ¿Con quién te la pasas? ¿Con quién andas? ¿Con quién te relacionas para adquirir sabiduría? Pero sabiduría que proviene de Dios. Porque esta mujer está absorbiendo, se está llenando de la sabiduría de Salomón. Y el versículo 9 de este capítulo 10 del libro Primero de los Reyes nos va a presentar cómo esta mujer se estaba llenando de la sabiduría que provenía de Dios. Por eso vamos a escuchar el versículo 9, para que tú lo escuches de la misma palabra de Dios. Bendito Yahvé tu Dios, que se ha complacido en ti. Escuche ahora cómo la mujer primero había oído. Vino, expuso todo, abrió el corazón. Empezó a llenarse de la sabiduría que daba Salomón, pero que era la sabiduría de Dios, y va a exclamar: bendito Yahvé tu Dios, que se ha complacido en ti, porque eso es lo que va a dar la persona que se está llenando de la sabiduría al juntarse, andar, hablar y compartir con personas que emanen la sabiduría de Dios. Bendito Yahvé tu Dios, que se ha complacido en ti y te ha colocado en el trono de Israel para siempre, a causa del amor de Yahvé a Israel, y te ha puesto como rey para administrar derecho y justicia. Escucha cómo esta mujer está empezando a dar sabiduría. Bendito sea Yahvé, bendito sea Dios, porque esa es la exclamación que cada uno de nosotros también debemos elevar ante la presencia de Dios, porque Dios es bendito. Y debemos alabar el nombre de Dios porque nos estamos llenando de la sabiduría que proviene de Dios a la luz de su santa palabra. Y ahí donde estás, en el lugar donde estás, te invito para que digas: bendito sea Dios, porque tenemos que exclamar que Dios es bendito, tenemos que exclamar que Dios es santo, como dice esta mujer: bendito Yahvé tu Dios, que se ha complacido en ti, porque Dios se complace en ti también, si tú das sabiduría que proviene de Dios. Y es que la pregunta ahora es: ¿será que Dios se complace en ti? ¿Será que Dios se complace en mí? ¿Será que Dios se complace de cada uno de nosotros? ¿Será que estamos dando sabiduría de Dios a los demás?
¿O será que estamos dando sabiduría del diablo? Mentiras, engaños, envidia, difamación, prepotencia, orgullo, gula, de todo eso. ¿Será que Dios se complace en ti porque estás dando la sabiduría de Dios a tu familia? ¿Estás dando la sabiduría de Dios a tus hijos? ¿Será que Dios se complace en ti? Tenemos que reflexionar. Tienes que reflexionar también a la luz de la palabra de Dios. Del versículo 10 en adelante se nos va a presentar toda la prosperidad del rey Salomón. Todo lo que esta mujer le dio, le otorgó, todo lo que tenía y todo lo que Dios le concedió a Salomón, más que a cualquier otra persona. ¿Por qué? Se lo decía al inicio. Porque hay personas que se encargan de pedirle a Dios, es primero dinero antes que sabiduría. El ser humano se encarga primero de hacer dinero, de hacer bienes materiales, de llenarse de dinero y llenarse de bienes materiales, que llenarse en primer lugar de la sabiduría de Dios. ¿Y tú? ¿Será que en primer lugar te llenas de la sabiduría de Dios? ¿O será que tu vida está en puro hacer dinero, hacer bienes materiales y dejas a Dios a un lado? Porque es lo que tenemos que revisar a la luz de la palabra de Dios. Salomón tenía las riquezas incalculables. ¿Por qué? Porque él lo que le pidió a Dios fue sabiduría y entendimiento para poder llegar y para poder llevar adelante al pueblo que se le había encomendado. Y Salomón lo va a hacer muy bien porque su fama se va a extender y van a venir personas a llenarse de la sabiduría de Salomón. Pero Dios le dijo, te voy a conceder la sabiduría más grande y a que nadie se la ha concedido. Y se la dio a Salomón. Por eso Salomón es un hombre con una sabiduría grandísima y por eso la prosperidad de Salomón fue tan grande, porque Salomón lo que le pidió a Dios fue sabiduría. ¿Y tú? Sí, tú, ¿qué le pides a Dios? ¿Qué es lo que tu corazón se está encargando de pedirle a Dios? ¿Qué es lo que tu mente se está encargando de pedirle a Dios? ¿Será que tú le pides sabiduría a Dios? ¿Será que todos los días al levantarte le dices, Señor, humildemente, te pido que me conceda sabiduría para poder entender tu palabra y para poder trabajar por tu reino? Porque eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que pedirle la sabiduría a Dios. No te canses de pedirle la sabiduría a Dios. No te canses de decirle al Señor que te conceda sabiduría y Dios te va a conceder lo demás porque el mismo Jesús nos lo va a decir. Busquen primero el reino de Dios y lo demás vendrá por añadidura. Y eso tenemos nosotros que entenderlo muy bien. Pero para ello tenemos que abrir el oído, abrir el corazón y dejar que Dios haga vida en medio de nuestra vida. El versículo 24 de este capítulo 10 del libro primero de los Reyes nos va a decir algo que nos lleva también a la reflexión. Y sobre todo nos va a llevar a entender que tenemos que acercarnos a Dios y pedirle a Él la sabiduría, pero sabiduría del corazón. Escuchemos el versículo 24 de este capítulo 10 del libro primero de los Reyes. Todo el mundo quería ver el rostro de Salomón para oír la sabiduría que Dios había puesto en su corazón. Es ahí donde nos lleva a nosotros también a reflexionar. Es ahí donde nos lleva a nosotros también a asumir nuestro papel y nuestro compromiso. ¿Por qué? Porque la gente quería ver a Salomón, quería oír la sabiduría que Dios le había puesto en el corazón. ¿A quién? Al rey Salomón. Porque Dios lo había prometido y Dios se lo concedió a Salomón cuando le dijo, pídeme lo que quieras. Y Salomón con humildad le pidió sabiduría de corazón y entendimiento para poder llevar adelante al pueblo que se le había encomendado. Por eso te invito, vamos a buscar el libro de los Proverbios,
capítulo 4, versículo 5, para que escuchemos lo que nos presenta la misma palabra de Dios en referencia a lo que nos dice el versículo 24 del capítulo 10 del libro primero de los Reyes, de que las personas querían ver a Salomón y querían oír la sabiduría que salía del corazón profundo de Salomón, porque Dios se la había puesto ahí. Vamos a escribir en los comentarios y a buscar también en la palabra de Dios el libro de los Proverbios, capítulo 4, versículo 5 y siguiente. Saludamos a Elizabeth Contreras, gracias por tu granito de arena, que Dios te bendiga. Aurora Pérez, Proverbios 4.5, Armando Rosa, Proverbios 4.5, Padre Eudis Medina. Saludamos al Padre, le enviamos una bendición desde aquí de nuestra parroquia San Silvestre. Les invitamos también a que hagas tu oración todos los días junto con el Padre Eudis Medina, que todos los días tiene una oración dedicada también por la familia, por los enfermos, niños, jóvenes, por cada una de tus intenciones. Anímate a buscar el canal del Padre Eudis, es Padre Eudis Medina. Te suscribes, le das a la campanita y apoyas también esa bonita obra de evangelización, que hay una bonita manera de cómo también orar a la presencia de Dios. El discípulo Conversión y Vida, Proverbios 4.5, Socorro Conric, Proverbios 4.5, Vanessa Pérez, Proverbios 4.5, Josefina Zapón, Proverbios 4.5, Edu Víquez Peña, Proverbios 4.5, Emily Carrillo, Proverbios 4.5, Laura Cruz, Proverbios 4.5, Julio César Calpa, Proverbios 4.5, Natalie Belli, Proverbios 4.5. Vamos a escuchar lo que nos dice el libro de los Proverbios, capítulo 4, versículo 5 en adelante. Adquiere la sabiduría, adquiere la inteligencia, no la olvides, no te apartes de los dichos de mi boca, no la abandones, y ella te guardará. Ámala, y ella será tu defensa. El comienzo de la sabiduría es: adquiere la sabiduría. A costa de todos tus bienes, adquiere la inteligencia. ¿Por qué? Porque tenemos primero que aprender a buscar la sabiduría de Dios. Y después que Dios nos conceda la sabiduría, ahí sí vendrá lo demás. Pero todo es por obra y gracia de Dios. Porque es así. ¿Qué nos dice el libro de los Proverbios? Lo vuelvo a leer. Presta oído a la palabra de Dios. Claramente nos dice así: adquiere la sabiduría. ¿Cuál es la invitación? Que tenemos que acercarnos a Dios para adquirir sabiduría. Es decir, vamos a pedirle la sabiduría a Dios. ¿Qué más dice? Adquiere la inteligencia. Sabiduría e inteligencia le pidió Salomón a Dios, y el mismo libro de los Proverbios nos va a decir que hay que adquirir la sabiduría y adquirir la inteligencia. Es decir, debemos pedírsela a Dios. No la olvides, no te apartes de los dichos de mi boca, no la abandones, y ella te guardará. Ámala, y ella será tu defensa. Porque con la sabiduría podemos enfrentar todo tipo de dificultad, porque es el mismo Dios que se va a presentar y va a hablar por medio de ti, por medio de mí. Pero tenemos que adquirir sabiduría, adquirir la inteligencia, amarla, y sobre todo de que ella servirá como nuestra defensa. El comienzo de la sabiduría es: adquiere la sabiduría. La palabra de Dios nos dice que tenemos que pedirle al dueño de la sabiduría que nos conceda sabiduría a cada uno de nosotros. Y es lo que también nos va a presentar el apóstol Santiago. Les invito a buscar la carta del apóstol Santiago, capítulo 1, versículo 5, que va muy en referencia a lo que hemos escuchado del versículo 24 del capítulo 10 del libro primero de los Reyes. Va en relación a lo que hemos escuchado del libro de los Proverbios, capítulo 4, versículos 5 y siguiente,
Y ahora el apóstol Santiago, en el capítulo 1, versículo 5, nos va también a decir lo mismo. El libro de los Proverbios dice: adquiere la sabiduría, adquiere la inteligencia, ámala y ella se... Lo que dice el apóstol Santiago en cuanto a cómo pedir la sabiduría a Dios. Escucha con atención. La carta del apóstol Santiago, capítulo 1, versículo 5. Si alguno de vosotros está a falta de sabiduría, que la pida a Dios, que da a todos generosamente y sin echarlo en cara, y se la dará. Claramente nos lo dice la palabra de Dios. Tú quieres ser una persona sabia, tú quieres obtener sabiduría, tú quieres tener la sabiduría que proviene de Dios. Escucha lo que dice el apóstol Santiago en el capítulo 1, versículo 5. Si alguno de vosotros está a falta de sabiduría, que la pida a Dios. Escucha, tú quieres tener sabiduría, pídele a Dios. Está falto de sabiduría, pídale a Dios. ¿Quieres ayudar y quieres entender a tus hijos y quieres ayudar a tus hijos? Pídale sabiduría a Dios. ¿Quieres seguir bien en tu trabajo? Pídele sabiduría a Dios. ¿Quieres entender tu familia? Pídele sabiduría a Dios. ¿Quieres ser una persona sabia? Pídele sabiduría a Dios. Porque eso es lo que dice el apóstol Santiago. Si alguno de vosotros está a falta de sabiduría, que la pida a Dios, que da a todos generosamente y sin echarle nada en cara a nadie. ¿Por qué? Porque tenemos que aprender la sabiduría, ¿a quién? A Dios. Así que queda de tu parte. Te dejo esa bonita invitación, te dejo esa bonita palabra de Dios de este capítulo 10 del libro primero de los Reyes, y es que aprendamos a pedirle la sabiduría a Dios para ser personas sabias en medio de nuestra vida. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Damos gracias a Dios por su amor y por su misericordia. Damos gracias a Dios por el don maravilloso de la vida, por cada uno de ustedes que se hace presente en este en vivo, a todos los que han dado su granito de arena. Dios les bendiga, Dios les acompañe. Les hago una bonita invitación con todo el corazón. Y es que en tus oraciones personales pongas mi vida, pongas al Padre José Gregorio Medina, porque el día 17 de febrero voy a cumplir un año más de vida, para que el Señor me siga concediendo sabiduría, inteligencia, valentía, fortaleza, entusiasmo, para seguir anunciando con humildad y con sencillez su santa palabra, a pesar de todas las dificultades que podamos encontrar en el camino. Porque hay personas que les gusta, hay personas que no les gusta, pero esto no es de gustos y colores, esto es de que tenemos que enamorarnos con humildad y con sencillez de la santa palabra de Dios. Por eso doy gracias a Dios y pido humildemente que me tengas presente a mí en medio de tus oraciones. Ánimo, no tengas miedo de seguir adelante en la escucha todos los días de la santa palabra de Dios. Y te invito para el día de mañana tener otro en vivo de la santa palabra de Dios, pero también te invito a compartir el enlace para que muchas personas se puedan llenar de la presencia de Dios. Ánimo, no tengas miedo, comparte el enlace, no te cuesta mucho, para que muchas personas puedan empezar a enamorarse de la palabra de Dios, porque todo es gracias a Dios, todo es sabiduría de Dios y todo es porque Dios permite que podamos compartir su santa palabra. Así que ánimo, no tengas miedo. Que Dios te bendiga, que Dios te acompañe y que Dios derrame abundantes bendiciones sobre tu familia, sobre los tuyos. Y prepara tu vida, prepara tu corazón, porque ya vamos a estar en el domingo, día del Señor. Ya pronto vamos a terminar el tiempo ordinario para pasar al tiempo de Cuaresma, para que prepares tu corazón, prepares tu vida a la luz de la palabra de Dios, para empezar a vivir un tiempo de Cuaresma agradable en la presencia de Dios. Saludamos a Manuel García. Que Dios bendiga a tu familia. Gracias por tu granito de arena. Que Dios te siga bendiciendo siempre. Y verdaderamente estoy alegre y estoy contento porque me siento feliz de compartir con ustedes la santa palabra de Dios.
Y doy gracias a Dios por esa bonita oportunidad que me permitió poder estar en contacto con el Padre Marcos y Dios tomarlo a él, para que de él surgiera esta bonita iniciativa, este servicio tan hermoso, que es leer la palabra de Dios y que es compartir su santa palabra a través de la reflexión humilde y sencilla que este servidor les puede ofrecer a usted con un solo motivo, y es que te enamores de la palabra de Dios, que cambies tu manera de ser y empieces a vivir como un verdadero cristiano, como una verdadera cristiana en la presencia de Dios, porque así tenemos que hacerlo, con humildad y con sencillez. También damos gracias a Fortino Méndez. Gracias por tu granito de arena. Que Dios te bendiga, que Dios te acompañe y bendiga inmensamente a tu familia. También, pues le quería decir a ustedes que el ministro Alexander no pudo acompañarnos porque la niña más pequeña que tiene sufrió un accidente hace pocas horas atrás, se ha fracturado una mano y le tocó salir de emergencia con su niña hacia el hospital. Por eso no nos compartió con nosotros la palabra de Dios. Pido también para que lo tengas presente en sus oraciones, para que también ores por su hija, se llama Verónica Montilla, para que Dios pase su mano sanadora sobre ella, ya que se ha fracturado una mano, para que también tengamos presente en nuestras oraciones la vida de esta niña, para que Dios pase su mano sanadora sobre ella y también por su familia, para que Dios les bendiga, les dé fortaleza de seguir adelante. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu, y la bendición de Dios, el Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu trabajo y te acompañe para siempre. Amén. Se les aprecia con todo el corazón. Que Dios les bendiga. Nos vemos mañana para otro en vivo de la santa palabra de Dios. No olvides, vamos a compartir el enlace y vamos a ser trabajadores del reino de los cielos. Que Dios les bendiga.